Buenos días, profesor. El día vamos a hacer el análisis de la película Los Increíbles, donde la primera escena que vamos a analizar en este caso es la escena en la que Mr. Increíble salta de un edificio a otro. En este caso, por la cual por medio de diferentes referencias y datos que nos da la escena, vamos a hacer el análisis físico de cuál es la velocidad y en este caso el impulso que lleva Mr. Increíble cuando intercepta con el hombre y llega hasta el otro edificio. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de primero obtener estos dos datos y referenciarlos con la vida real y qué aplicaciones tiene este proceso que se va a hacer. Voy a reproducir la escena. ¡Deberías ya estar listo! ¡Todavía tengo tiempo! Creo que me rompiste algo. Listo. El dato que se va a tener en cuenta inicialmente en este caso es el tiempo total de caída libre del hombre antes de ser interceptado por el Mister Increíble, que en este caso es de 7,07 segundos, y adicional a ello la cantidad de ventanales que hay, que en este caso son 12 ventanales o en este caso 12 pisos para que se tenga mejor en cuenta. El segundo dato que nos puede ser de relevancia en este caso es la distancia horizontal que recorre Mister Increíble cuando éste choca con el hombre, en este caso que es de 5 metros. Listo. Con estos datos vamos a hacer el siguiente análisis, que en este caso es la altura de cada edificio. Teniendo en cuenta que Mr. Increíble mide 2 metros y por diferentes alturas que se encuentran dentro de la escena, por medio de datos que se nos brinda, tenemos en cuenta que la altura total del piso es de 7 metros. Por lo cual, devolviéndonos a la parte anterior, tenemos que los 7 metros que tenemos por cada piso de altura, bueno, la altura de cada piso es de 7 metros y multiplicarlo por los 12 pisos es de 84 metros. En este caso, que es la altura total a la cual el hombre estaba en caída libre antes de ser interceptado. Bueno, ahora el siguiente dato que queremos tener en cuenta es el recorrido horizontal que hace Mr. Increíble para llegar a la otra ventana. En este caso, que es una distancia total de 20 metros, siendo la calle una distancia de 10 metros y las senderos peatonales de 5 metros, que al sumar toda una distancia de 20 metros. Pero lo cual hay que tener en cuenta algo, que la velocidad con la cual Mr. Increíble impacta con la ventana es lo suficientemente grande para romper el vidrio y aparte recorrer toda esa distancia, por lo cual queremos saber y Mr. Increíble en qué distancia horizontal intercepta con el hombre. Por lo cual, esto lo vamos a hacer de un medio muy sencillo, teniendo en cuenta que la distancia, bueno, no como tal distancia, sino la altura total de Mr. Increíble es de 2 metros y que al dibujar y que al ir dibujando 6 recuadros, en este caso, como decir, los 6 Mr. Increíbles dentro de la escena y multiplicándolos por la distancia total que él tiene, tenemos en cuenta, o bueno, más bien nos da el dato de que la distancia total horizontal en la que Mr. Increíble impacta con el hombre y choca con la ventana es de 12 metros y que más relevante aún, el tiempo en el que ocurre todo esto es un tiempo total de 0,25 segundos, por lo cual, por medio de un análisis cinemático, obtenemos que los resultados para que Mr. Increíble le corra 12 metros en 0,25 segundos nos da una velocidad de 48 metros por segundo que al momento de hacer la conversión con, digamos, con la unidad de medida, digamos, de un vehículo, que es kilómetros por hora, se obtiene que Mr. Increíble iba a una velocidad total de 172,8 kilómetros por hora, que es una velocidad lo suficientemente grande para que la mayoría de vehículos no la alcancen y que generalmente los vehículos que alcancen estas velocidades son vehículos de alto cilindraje. Ahora, por lo cual, teniendo en cuenta que tenemos la velocidad, tenemos la masa con la que Mr. Increíble bueno, con la que Mr. Increíble hace el recorrido total, tenemos que tener en cuenta que ahora queremos hallar el impulso con el cual Mr. Increíble impacta con el hombre y llega hasta, bueno, sí, y llega hasta la ventanal. En este caso, teniendo en cuenta que el impulso matemáticamente es el cambio del momento lineal y teniendo que el momento lineal es la multiplicación de la masa por la velocidad, obtenemos que el impulso con el cual Mr. Increíble recorre de un punto a otro es de 5.757 0.5 qué pena, metros sobre segundos, siendo una fuerza muy grande, lo suficientemente uno para romper el ventanal y dos para que el hombre se le rompa el cuello, como lo muestra y como se muestra dentro de la película. Bueno, todo este proceso, ¿qué referencia o qué aplicación tiene con la vida real?
Muchas de las referencias que se ven dentro de pues, el análisis de la primera escena son análisis que generalmente se tiene en cuenta, uno, para la referencia, para la construcción de edificios, dos, para análisis para análisis generalmente de momentos físicos, de temas relacionados con la física, y dos, para aplicaciones en la ingeniería, siendo muy relevante tener en cuenta todo este análisis físico y toda la obtención de estos datos, digamos, para ejemplo, la reconstrucción de una escena de colisión entre dos vehículos. Esa es la aplicación que tiene más o menos todo el tema físico que hay dentro de esta escena y dos, todos los datos que se fueron tomando por medio de referencias. La siguiente escena que vamos a tratar en este caso es sobre campo de fuerza. Voy a reproducirla. Perfecto. Luego de visualizar la escena que se está presentando en este caso, que es un campo de fuerza generado por Violeta para protegerse a ella misma y a su hermano de las balas disparadas por el hombre, tenemos que hacer un análisis físico de más o menos cuáles son los fenómenos que están ocurriendo dentro de este. Debido a que el campo elástico genera en este caso unas deformaciones dentro de este, podemos decir que el material de este es elástico, ya que al recibir los impactos como los disparos, siempre vuelve a su forma original, ocurriendo debido a esto por su elasticidad y por lo cual, a pesar de las fuerzas externas que están ocurriendo dentro de este, no se rompe y más o menos tiene un comportamiento como una barrera flexible. El siguiente fenómeno del que vamos a hablar es la presión interna y externa, ya que el campo de fuerza mantiene un equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido? En que no cede, sino siempre va manteniendo su forma original, teniendo en cuenta que por un lado la presión interna protege a los que están dentro del campo, mientras que por otro lado la presión externa aumenta en los puntos donde los disparos impactan. Esto provocando lo que habíamos mencionado anteriormente, que son las diferentes deformaciones momentáneas en el campo, pero que nunca, a pesar de la energía a pesar de la energía cinética que conlleva cada disparo, en este caso que por el arma más o menos son poniéndole más o menos, digamos, de un calibre 9 milímetros o un calibre superior, es una energía cinética que lleva mucho, que lleva mucha velocidad y que en este caso, teniendo en cuenta la presión interna y externa y el material elástico, hacen que el campo no sea y sea muy impresionante ver esto. Ya por último, lo que queremos tener en cuenta es, como lo había mencionado hace un momento, la energía absorbida, que en este caso el campo tiene la capacidad de absorber la energía de los disparos. Cuando un proyectil impacta y transfiere su energía al campo, que la distribuye de manera uniforme por toda la superficie, esto evita que la energía se concentre en un solo punto fijo y este lo dañe, permitiendo que el campo siga funcionando como una barrera protectora. Y por lo cual, así combinando la elasticidad, el equilibrio de presiones y la absorción de la energía, como había dicho, cinética de cada bala, el campo de fuerza garantiza, uno, la protección de Violeta y de Dash, y dos, que este se mantenga sin romperse a pesar de, digamos, no sé, que le descarguen un cargador completo del arma que se está disparando. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta esto, de qué nos sirve o estos fenómenos, para qué se tienen en cuenta la aplicación de la vida real. Esto se tiene en cuenta en la aplicación de la vida real. En este caso es para las aplicaciones como las construcciones de domos geodésicos o de escudo balísticos, que teniendo en cuenta estos fenómenos pueden funcionar de una manera en la cual protegen al usuario que está dentro en este caso del escudo balístico, recibiendo el impacto de diferentes balas, digamos, teniendo en cuenta yo hasta donde sé, balas de hasta 9 milímetros, punto 45 si no estoy mal, que son balas de un calibre que al momento de ser disparadas y ya una energía cinética, pueden hacer impacto en un usuario que puede llegar a matarlo. Pero que al impactar con el escudo balístico, lo que pasa es que uno deforma el material, este sí no vuelve a su forma original, sino que deforma el material, pero pero resiste el impacto de la bala. Y en este caso se podría comportar, como lo había mencionado previamente, como un material elástico. Bueno, entre comillas elástico. Esas son más o menos las aplicaciones que tiene en la vida real lo que es el tema de la energía absorbida, la presión interna y externa y el material elástico, en este caso con referencia al campo de fuerza generado por Violeta en la escena de Los Increíbles. La siguiente escena que vamos a analizar en este caso es la que Dash camina sobre el agua. En este caso llevo la escena, pero ya va a ser la explicación física de más o menos por qué ocurre este fenómeno. Bueno, para entender el fenómeno que hace que Dash se mantenga sobre el agua y se desplace sobre esta, primero vamos a entender inicialmente cuáles son las fuerzas verticales que actúan sobre este. La primera fuerza vertical que actúa sobre este es la normal, la cual surge entre el contacto de la superficie de su pie con el agua. Y la otra fuerza que actúa sobre este, en este caso es la fuerza que surge de la masa acelerada acelerada por acción de la gravedad, en este caso que es el peso. Para que Dash se mantenga sobre el agua tiene que haber un equilibrio
tiene que haber un equilibrio o tiene que haber una fuerza en el eje, en el eje Y, en este caso en el eje positivo, que sea mucho mayor para que se mantenga sobre encima de esta, sobre encima del líquido. O aquí me hago mayor referencia a que la fuerza normal tiene que ser igual o mayor para que Ash se mantenga igual o mayor al peso para que Ash se mantenga sobre el agua, debido a que si el peso es muchísimo mayor, este progresivamente cuando entre en contacto con el agua se irá hundiendo poco a poco. Por lo cual, entendiendo esto, vamos a entender cuál es el impulso generado por cada paso por cada paso que va dando Dash sobre el agua. Entonces, partiendo inicialmente de la definición de impulso, entendiéndolo como una fuerza aplicada, una fuerza que es aplicada sobre diferentes intervalos en tiempo por un tiempo dado, en este caso sí, por un rango de intervalo de tiempo dado, damos con la definición de la ecuación 2. Pero también hay que tener en cuenta la relación que hay entre el impulso y en este caso el cambio de la cantidad de movimiento. Por lo cual, haciendo el uso de la segunda ley de Newton, se parte de la ecuación 2 diciendo que una fuerza es igual a masa por la aceleración. Pero ahí también hay que tener en cuenta que la aceleración es el cambio de la velocidad sobre el tiempo, obteniendo la ecuación 4. Siendo así también que el cambio de la velocidad sobre el tiempo se define como el cambio de momento, por lo cual obtenemos la ecuación 5 y al reemplazar la ecuación 5 en la ecuación 2, obtenemos la ecuación 7, que es la ecuación que me relaciona, la que me relaciona el impulso con la cantidad de movimiento, en este caso el producto de la masa por la velocidad. Teniendo esto, nosotros queremos dar un estimado de más o menos cuáles son los datos reales a los cuales Dash o los que sí, a los cuales Dash puede ocurrir este fenómeno, o sea, puede que se haga realidad. Teniendo así en cuenta que si sabemos que el impulso es una fuerza aplicada sobre un intervalo de tiempo, vamos a decir cuál es la fuerza que está aplicando Dash sobre el agua para que éste se desplace sobre ella. En este caso, ¿qué fuerza es? Es la fuerza generada, en este caso, entre el contacto de su pie con el agua. Y sabemos que esa fuerza es igual o mayor al peso. Por lo cual, si estimamos el valor del peso, en este caso diciendo que el peso en este caso es de 27 kilogramos, bueno, la masa es de 27 kilogramos multiplicada por la aceleración de la gravedad, obtenemos que el peso es de 2,64 newtons. Y teniendo en cuenta que podemos establecer que el sistema está en equilibrio, en este caso que la suma de fuerza, que la sumatoria de fuerzas sea cero, podemos decir que la normal es igual que el peso. Siendo así también que obtenemos el primer dato para la ecuación 2. Pero adicional a ello, también podemos dar un estimado que Dash por medio de más o menos lo que se observa el video, da un paso cada 0,01 segundos, obteniendo así que el impulso vertical que va dando Dash por cada paso que da sobre el agua es de 2,646 newtons. Siendo así que este es un impulso que uno genera una velocidad muy grande a la que se va desplazando Dash y dos es un impulso que es el suficiente o el mínimo para que éste se pueda desplazar sobre el agua debido a que cumple el requisito de la fuerza por la sumatoria de fuerzas que habíamos dado equivalentemente. Bueno, ahora se debe tener en cuenta para qué habíamos hecho el uso, para qué se había hecho el desarrollo para dar con la ecuación 7, porque queremos dar con esa relación entre la velocidad y el impulso. La velocidad y el impulso, en este caso por el tema vertical de la cantidad de pasos que va dando Dash. O para que se entienda mejor, la velocidad mínima para que Dash debe tener para desplazarse sobre el agua. Y en este caso la velocidad que tiene que tener mínimamente por el sentido de la velocidad en la que baja y sube los pies, para que no sé si me hago entender más claro. Por lo que, ahora siendo más claros, si tenemos el valor del impulso, tenemos el valor de la masa, básicamente estos se despegan y tenemos que el impulso sobre la masa nos da igual a la velocidad. Y así con los datos que hemos obtenido anteriormente, damos que la velocidad vertical que necesita tener Dash, o sea, la velocidad con la cual tiene que dar cada paso para que éste se mantenga sobre el agua, es de 0,098 metros sobre segundos. Y a pesar de que esta se vea como una velocidad muy pequeña, es una velocidad que tiene coherencia y sentido. Uno, por los datos que habíamos mencionado previamente, y dos, porque es una velocidad es una velocidad pequeña para para intervalos de tiempo muy cortos. Por lo cual, en comparación de magnitudes, son velocidades que Dash que Dash tiene que alcanzar, que en comparación con la velocidad para la que se está desplazando en el agua y como se observa en la escena, es una velocidad que tiene coherencia y sentido
para que éste se mantenga sobre el agua y para que sea una velocidad coherente con la velocidad vertical que se tiene que generar. Qué pena ahí si hubo un enredo al momento de explicar. Perfecto, pero a nosotros nos interesa también, bueno, sabemos la velocidad con la cual da cada paso por cada intervalo de tiempo, pero también nos interesa saber, bueno, cuál es la velocidad como tal a la que Dash se está desplazando sobre el agua. En este caso, la velocidad horizontal. Esta velocidad más o menos la vamos a definir no por el lado de la cinemática ni tanto por el lado de la dinámica, sino por la relación entre la frecuencia y el periodo. En este caso, entendiendo que la frecuencia es una medida del número de oscilaciones por unidad de tiempo. Pero con base a esta analogía, básicamente vamos también a definir cuál es la velocidad a la que se desplaza este. Uno inicialmente, pues vamos a hacer el uso de la ecuación 8 para saber, uno, la unidad de tiempo que ya tenemos, en este caso el número de oscilaciones con el cual da dash cada paso, es de 0,01 segundos porque ya se había establecido antes por medio de diferentes análisis al video. Por lo cual, si la frecuencia es el inverso el inverso del periodo, en este caso que es 0,01 segundos, obtenemos que tenemos una frecuencia de 100 Hz. Y dado esto, podemos ahora entender cómo es la segunda parte, que en este caso es el cálculo de la velocidad horizontal. Debido a que la longitud, en este caso, que la longitud de cada paso que vaya dando este se va a establecer bajo una relación de qué? Bajo la relación de, qué pena me voy a tomar la profesión, la longitud siendo deducida por el movimiento periódico presente en el desplazamiento del personaje, la cual para que sea mayor, para que se dé más como como un cálculo como tal de la ecuación para hallar la velocidad, vamos a establecer que la longitud es el cambio, es la velocidad dividida sobre el tiempo, dividida sobre la cantidad de pasos que da. Esto tiene sentido, sí lo tiene, debido a que la velocidad va a siempre estar limitada a la cantidad de pasos que dé Dash. En este caso, a la frecuencia de pasos a la que esté dando Dash, que en este caso es de 100 Hz. Por lo cual, al despejar la velocidad de la ecuación 9, obtenemos que la velocidad va a estar dada por la frecuencia multiplicada por la longitud de cada paso y estableciendo más o menos por la altura que tiene Dash y por diferentes datos que se encuentran en internet sobre la longitud de la zancada de un niño, en este caso porque es un niño, porque tiene una estatura de 1,60, no creo que menos, 1,30 metros, se obtiene más o menos que la longitud de la cercada es de un metro, aproximadamente un metro, que al multiplicarla, que al multiplicar ese un metro por ese metro por la longitud, por la frecuencia a la cual va dando dash, qué pena, va dando dash los pasos, en este caso que es de 100 Hz, multiplicamos 100 por uno y nos da, bueno, nos da el mismo resultado que es 100, pero al hacer el análisis de las unidades nos queda que 100 metros sobre segundos, lo cual si hacemos la conversión a kilómetros por hora da una velocidad aproximada entre los 200 casi 300 kilómetros por hora, siendo una velocidad coherente que él debe alcanzar para que éste se pueda desplazar sobre el agua. Dado con esta explicación, ahora lo último que quiero explicar es básicamente si hay seres o para qué es o esto con qué relación tiene con la vida real. Pues hay un animal, en este caso que se llama, que es el gecko acuático, que principalmente no funciona con base a este fenómeno, sino que funciona con relación a este, debido a que el impulso que tiene que generar el gecko para poderse desplazar sobre el agua tiene que ser lo suficientemente grande, uno, para que este no se hunda y dos, para que se pueda seguir manteniendo este movimiento durante largos intervalos de tiempo y por lo cual debe tener una velocidad mínima vertical y una velocidad mínima horizontal como las que tuvo que tener Dash y que se calcularon previamente para que éste pueda mantenerse sobre el agua. Ya pues no va por el tema, pero también existen diferentes fuerzas de flotación y diferentes fuerzas de resistencia que van más relacionadas con el tema de fluidos, que van más ligadas con la explicación del fenómeno de por qué el gecko acuático puede caminar sobre el agua. Por lo cual, sin nada más, agradezco la presentación y me disculpo porque me estoy dando de cuenta porque esa última parte duró 10 minutos. Muchas gracias, profe.